¿Cómo veo la situación económica actual? Por ir a la pregunta concreta. Lo veo complicado. Estamos en un... Porque ten en cuenta que tenemos una dependencia extrema de la economía de Estados Unidos, ¿no? Por el mundo tal y como está globalizado. Estados Unidos está desacelerándose muy bestiamente, han subido ahora los tipos de interés, esto es como subir el precio del dinero para evitar que la inflación sea mayor, con lo cual, cuando tienes esas políticas restrictivas, lo que haces es restringir el consumo, es decir, haces que los intereses de los créditos, de los préstamos, de cualquier cosa suban y la gente va consumiendo cada vez menos porque tiene que pagar más intereses. Y eso lo que hace es desacelerar la economía. Bajas y desaceleras la economía. ¿Qué pasa? Que los precios caen, ya la inflación se controla, pero cuando la economía se restringe y cae, vamos al riesgo de recesión, ¿no? De entrar en una crisis. Lo que están viendo desde allí, o lo que dicen, que cada vez hay menos analistas que se suben a ese carro, es que esa desaceleración va a ser un aterrizaje suave de la economía, que vamos a llegar a como a un crecimiento cero, cero y pico, y luego ya pues remontar. Por cómo están las cosas y cómo se está palpando determinados indicadores, la vivienda en máximos históricos en Estados Unidos, los créditos al consumo basura están en niveles de máximos. Unos serie de indicadores que alertan un poquito de tener cuidado. Tiene pinta de que ese aterrizaje suave es más difícil que se produzca. Entonces, si ese aterrizaje suave no se produce y la economía de Estados Unidos entra en recesión por efecto contagio de que son la principal potencia a nivel económica del mundo a día de hoy, todavía por encima de China, Europa se vería contagiada con, además, el agravante que tenemos aquí de la guerra de Ucrania, que la tenemos aquí a dos pasos, que dependemos más energéticamente de Rusia, etcétera, etcétera. Va a ser difícil que en 2023, esto es un poco titular de lo que yo creo, pero me puedo equivocar y afortunadamente, ojalá me equivoque, Ojalá, ojalá. pero tiene pinta que 2023 es posible que aquí en Europa entremos en recesión y en Estados Unidos también. Hay una cosa que dicen mucho, que es tema de, lo decías antes, de que depende mucho de Rusia, de la energía y tal. Porque, en plan, no sé si fue Elon Musk, fue el que dijo, si aquí, en plan, si en España pusiese Sí. lo de las placas solares, o sea, si dijesen, vamos a dedicarnos a generar dinero con la energía solar, sería el país, uno de los países más ricos del mundo. Es que aquí con el, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que tenemos un sol espectacular, también tenemos mucho viento, somos un país que por orografía podríamos ser una potencia en renovables. Es verdad que para mí lo que decía Elon Musk, que él hablaba de suministrar energía a toda Europa, me parece una exageración, porque eso quiere decir que muchos cultivos, por ejemplo, tendrías que quitarlos y borrarlos del mapa para meter placas solares. Que eso también, además, sube el calentamiento de la zona. O sea, las placas solares, esto lo sé yo por especialistas en tema energético, que me he leído un montón de informes por escribir de cosas económicas luego relacionadas con energía, y que hablan de que calentaría mucho España. Que, por ejemplo, rodeas toda España de placas solares y que te sube la temperatura en verano a 50 y tantos grados. Hostia, Claro. en Sevilla no podríamos estar. Claro, entonces tienes que tirar luego de aire acondicionado que contamina muchísimo, que no sé qué. O sea, suministrar a toda Europa es inviable. Es verdad que podríamos ser más autosuficientes y que debemos ir y caminar a un modelo más de energía renovable de cara a los próximos años. Lo que pasa es que esa transición va a ser más larga de lo que se piensa, porque también las placas solares, los molinos de vientos, los aerogeneradores, etcétera, necesitan determinadas materias primas que para extraerlas se requiere una huella de carbono también. Sí, que al O sea, se final requiere, o sea, que te quita la contaminación por un lado, pero la coges del otro, con lo cual es difícil. O sea, vamos a tener que contaminar en esta transición energética y la clave es hacerla para no depender del exterior, ¿no? Por ejemplo, de Rusia ahora, del gas ruso. Aquí, afortunadamente, no dependemos tanto del gas ruso, más de Argelia, pero aún así, no depender tampoco de que nos vengan barcos de Estados Unidos, ni que nos venga de Argelia, sino decir, oye, tiramos de energías renovables de cara al futuro y ser autosuficientes. Ese debería ser el objetivo. Es difícil, pero ese debería ser el objetivo.